Bueno, este es mi proyecto, que es la continuación del proyecto iniciado por Marcelo, un buscador de películas. El mismo está creado en dos partes, un front y un backend. En este caso nosotros vamos a estar viendo el backend, que es una API que está creada con arquitectura de capas, posee programación orientada a objetos e inyección de clases. La misma utiliza los verbos get, post, put y delete. Y para poder consumirla vamos a utilizar una extensión del Visual Studio Code que se llama Thunder. Previamente vamos a ejecutar nuestra aplicación con npm rundev. Y una vez inicializada vemos que está ocupando o utilizando el puerto 3000. Si nos vamos a el Thunder, utilizando el verbo get y la ruta base, tendríamos que, enviando esta ruta, tendríamos que recibir una estructura que posee todas las películas y vamos a chequearlo. Tenemos una estructura que posee todas las películas. Si vemos por consola, tenemos un indicador que nos dice qué verbo utilizamos y qué acción generamos con esta ruta, en este caso traer todas las películas. Siguiendo el camino de rutas y sobre el mismo verbo, vemos que tenemos la posibilidad de traer películas por posición, por año y por ID. En este caso vamos a traer películas por año, para eso utilizando el mismo verbo y agregando a la ruta base año, podemos traer las películas con el año que nos interese. En este caso vamos a utilizar el año 1994. Y vemos que recibimos una estructura que posee todas las películas que todas tienen o corresponden al año 94. También siguiendo el camino de rutas, podemos ver que tenemos con el verbo post la posibilidad de agregar una película. Para eso vamos al Thunder, vamos a elegir el verbo post, vamos a la estructura base, la ruta base y indicándole que queremos agregar. Como estamos agregando al archivo JSON una película y esa película tiene una estructura, lo que vamos a hacer es crear una película o crear la estructura de una película. Eso ya previamente yo lo tengo preparado. Y voy a traer al body la estructura de esa película, que en este caso es esta película que posee como ID Peli Nueva 001. Vamos a enviar esta ruta y efectivamente nos devuelve un mensaje que dice que la película ha sido agregada de manera exitosa. Bueno, si nosotros queremos comprobar esto, podemos hacerlo utilizando el verbo get y la ruta base, que como vimos anteriormente nos debería traer una estructura con todas las películas, y si vamos al final de esa estructura tendríamos que tener la película que nosotros agregamos. Así que vamos a enviar esta ruta, vamos a ir al final de la estructura que nos trajo y vamos a corroborar que efectivamente la película, los datos de esa película han sido agregados como una película nueva. Bien, volviendo a las rutas, vemos también que con el verbo delete tenemos la posibilidad de eliminar una película identificándola por ID. Entonces vamos a ir nuevamente a Thunder, vamos a elegir el verbo delete, vamos a decirle de la ruta base, agregarle ese ID que es de la película que queremos eliminar. En este caso vamos a eliminar la última película que agregamos. Agregamos ese ID que queremos eliminar, enviamos esa ruta y efectivamente nos indica que esa película ha sido eliminada exitosamente. Vamos a corroborar esto. Nuevamente vamos al verbo get con la ruta base, que nos debería traer la estructura de todas las películas.
Y efectivamente tendríamos que corroborar que al final de la estructura, la película que habíamos agregado ya no existe. Y esto es así que con esto concluimos los parámetros PAT o PARAM-PATs, los parámetros de ruta. Y ahora vamos a ver los query params que nos permiten hacer un filtrado por determinado campo. Es decir, que utilizando el mismo verbo get, lo que vamos a hacer a la ruta base, agregarle el signo de pregunta con el campo que queremos buscar. Y en este caso yo lo que voy a hacer, quiero buscar películas que tengan como director a Steven Spielberg y voy a utilizar algunos caracteres del nombre de Steven, Eben, y lo voy a enviar. ¿Y qué debería haber recibido? Bueno, una estructura que posee todas las películas que tienen como director a cualquier director que como nombre tenga esos 4 caracteres. Y vamos a ver si esto es así. Bueno, efectivamente he buscado Eben y acá encuentro una película que tiene como director a Steven Spielberg, otra que también posee como director a Steven Spielberg, es decir, que el filtro ha funcionado. Si a su vez quiero agregar un campo más, podría hacerlo agregando la ruta ampersand e indicándole el otro filtro que quiero realizar o el otro campo que quiero filtrar. En este caso, yo le voy a decir que quiero buscar por género y que quiero solamente las películas que tengan como género drama. Dentro de las que nosotros filtramos hay de aventura y hay una que dentro de los géneros tiene drama, así que debería filtrarnos únicamente o generarnos una estructura únicamente con esa película. Enviamos esta ruta y efectivamente ahora la estructura que tenemos es con un solo campo, con una sola película que es la que posee el género drama. Bueno, con esto hemos visto cómo funciona la API, cómo funcionan los parámetros de ruta y los parámetros query. Hay más detalles sobre el consumo de esta API que están dentro del repositorio en un archivo readme.md.